Paz de Cristo, mis amados hermanos. Paz de Cristo, pueblo de Dios. Es una bendición grande de poder mirarlos a cada uno de ustedes en este día y sobre todo donde nos encontramos. Nos encontramos en la casa del Señor y es una bendición grande. Bendito sea el Señor. Así como están sobre sus pies, les invito a que abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 2, Job, capítulo 2. Voy a leer unos versículos. Aleluya, cuando ya tengan su cita me regalan un amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar a los hermanos que todavía no. Capítulo 2 del libro de Job. No sé si no se escuchó muy bien hace un rato, pero gloria a Dios. Para la honra y gloria del Señor, dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura a unos versículos. Dice la palabra de Dios, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tisto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no. ¿Lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria sea al Señor. Les voy a pedir de favor que oren por mí, pero como siempre hemos acostumbrado pidiéndole a nuestro pastor, por favor, que él nos lleve en oración. Oremos para que el Señor sea el que hable, que no sea el que está aquí al frente, que no sean mis palabras, ¿verdad?, sino que sea el Señor el que hable, porque el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y hemos venido a recibir palabra. Amén. Amén. Vamos a orar todos juntos. Les invitamos que le pida al Señor que prepare su corazón, su mente, y que fluya esa palabra en su corazón y haga ese eco. Amén. Señor Jesús, poderoso Dios, estamos delante de ti, como siempre suplicando, Señor, que tú solamente permitas que sea, Padre amoroso, Padre bendito, tu presencia, quien unja, Señor, como siempre, tu siervo, y le permita, Señor Jesús, derramar lo que tú ya has derramado de gracia, Señor Jesús. Padre amado, y que fluya esa palabra, Señor Jesús, y haga, Señor, ese trabajo en la mente y corazón
de cada uno de aquellos que le escuchan, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo pedimos de tu gracia, de tu bendición para tus siervos, Señor, y tú prepara los corazones, las mentes, Padre amado, que esta palabra, Señor, Padre amado, siga resonando en los corazones y mentes de cada uno de aquellos oyentes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado. Pedimos de tu bendición. Amén. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Miramos que lo que acabo de leer, que era la segunda vez que Satanás estaba allí presente cuando los hijos de Dios habían presentado también. Miramos la historia de este varón. No dice la descendencia, habla de que tenía 10 hijos y de 3 amigos de su familia, su esposa, de sus hijos. La Biblia no nos relata ahí sus nombres, nada más, únicamente de Job. El título del libro, ¿verdad? De Job. Pero de lo demás no nos relata nada la Biblia, nomás relata los nombres de sus amigos. 3 amigos, ¿verdad? Que tenía Job. No sé si tenía más, pero la Biblia enseña que estos 3, al saber en la condición que se encontraba este varón, se pusieron de acuerdo en ir a visitarlo. Se pusieron de acuerdo en ir a darle una palabra, a condolerse de él, a darle una palabra. Pero si leemos más adelante los capítulos, miramos qué pasó con estos amigos. Cómo estuvieron hablando con Job. Y empezaron a decirle que Job estaba pasando lo que estaba pasando, viviendo lo que estaba viviendo porque había pecado. Y bueno, aún su esposa no le dio una palabra de aliento, de ánimo. Miramos ahí que le dijo a su esposa, mirándolo en la condición, en la situación que se encontraba, miramos que le dijo, aún todavía estás en la situación que estás, te encuentras como te encuentras y todavía te mantienes íntegro. En otras palabras, ya me imagino también como diciéndole, todavía te mantienes fiel a Dios, todavía tu fe sigue hasta este día, aún todo lo que has vivido, lo que hemos estado viviendo, no sé, pero y le dijo una palabra que pues, miramos lo que contestó Job. Has hablado con una mujer fatua, perdón. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza, ¿verdad? Predicación, se tituló así, la titulé así, ¿qué hacer en el momento de pruebas? Aleluya. ¿Qué hacer en el momento de pruebas? Y este hombre, después de encontrarse en la situación que se encontraba, él aceptó, ¿verdad? Aceptó lo que estaba pasando, aceptó que Dios le había quitado lo que le había dado. Amén. Porque si usted se regresa a leer, no ahorita, ¿verdad? Para que no se me distraiga, regresa a leer el otro capítulo, que es lo que dijo Job, ¿verdad? Cuando se miró en la situación que se encontraba, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de mi Dios bendito. Aleluya. Qué hermoso es reconocer que lo que tenemos no lo tenemos por nuestras propias fuerzas. Qué hermoso es reconocer que si tenemos algo de bendición de parte de Dios es porque Dios nos ha bendecido. Eso es hermoso. Pero a veces el hombre, el ser humano, se le sube a la mente, decir, no, yo tengo todo esto, he hecho todo esto porque he trabajado bien fuerte. A lo mejor sí, ha trabajado fuerte, pero si no fuera de parte de Dios, no tuviésemos. Es más, la vida que tenemos, la tenemos y caminamos y estamos con bien, ¿verdad? Gracias a Dios.
Y qué hermoso, yo me enfoqué en esto, qué hermoso que este hombre glorificó a Dios. Se arrodilló y le dijo, gracias porque tú me diste, tú me lo quitaste. Jehová dio, Jehová quitó. Y el apóstol Pablo dice allá en uno de sus escritos, dice que porque nada hemos traído a este mundo. Y dice, y sin duda, nada nos llevaremos. ¿Ven? Y bueno, hay personas que están trabajando mucho y cuidando mucho aquí lo de la tierra. Tal parece que un día nos lo vamos a llevar. No con esto quiero decir que no hay que trabajar. ¿Sí? Tenemos que trabajar. Es bueno trabajar. Es bueno lo que anhelemos tener algo, un carro bonito, una casa hermosa, ¿verdad? Tener para salir a pasear, ¿por qué no? Es bonito, ¿verdad? Es bueno, pero es bueno también que no se nos olvide lo que Dios pide. ¿Qué pide Dios de nosotros? Al pueblo de Israel, ¿qué le pidió? Dice. Él siempre le encargó mucho al pueblo de Israel que se acordara. Ahí en el libro de Proverbios están estas palabras: hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. Algo muy hermoso que el Señor le encargó a su pueblo. Y estas mismas palabras son para el día de hoy nosotros, que no nos olvidemos en realidad de que primero está Dios. Porque si Dios quiere, logramos lo que queremos hacer. Pero si también Dios no quiere, no lo logramos. Aleluya. Gloria a Dios. Así es de que les decía el tema que haré en momentos de prueba. Quizás algunos no hemos pasado la experiencia que vivió Job. Fue algo, imagínense. Primero con sus bienes, perdió todos sus bienes. Y no era poquito lo que tenía. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000 ovejas. ¿Cuántos camellos? 3,000 camellos. ¿Y 500 qué? Era un hombre muy rico, dice que tenía en posesión, tenía mucho. ¿Qué le faltaba a este hombre para vivir una vida cómoda? ¿Qué le faltaba? Era un hombre rico, estaba bien. Mas sin embargo, miramos qué es cómo era la vida de este hombre, cómo era la vida de Job, antes de que pasara lo que pasara, antes de que perdiera sus bienes, cuando llegó ahí Satanás. Era un hombre, un siervo verdaderamente hijo de Dios. ¿Cómo lo describe la Biblia? ¿Cómo describe a este hombre Job? Ahí la Biblia. ¿Era qué? Temeroso. Una ocasión, le estuve hablando acerca del versículo, tocamos el punto ahí, el versículo de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y este hombre, Job, era un hombre temeroso. Algunas versiones, estaba mirando otras versiones, y dice la Biblia que era sin tacha, un hombre sin tacha. Totalmente era temeroso de Dios, era rico, pero sabía reconocer, como miramos ahí lo que dice que era, sabía reconocer las bendiciones que tenía de parte de Dios, pero era temeroso, apartado del mal, ¿verdad? Y perfecto.
Y, y, y bueno, hay personas que dicen, bueno, pues es que yo me porto bien, yo no sé por qué me está pasando esto. ¿Por qué le pasó esto a Job? ¿Por qué le vino todo esto a Job? Esto le vino porque cuando llegó, dice la Biblia, que llegaron ahí los hijos de Dios y estaba también ahí, no nomás llegaron los hijos de Dios, es que estaba ahí Satanás. Y Dios le dijo, Dios sabía de dónde venía el acusador, Satanás. Y unas versiones que también lo llaman a Satanás, el acusador. ¿Ustedes creen que no Dios sabía de dónde venía? Pero le preguntó, a ver qué le contestaba Satanás. Bueno, ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué andas haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde fuiste? ¿Estás también aquí? Él le dijo, bueno, no lo dice así la Biblia, para que no al rato digan que... Así es versión mía, hermanos. Gloria a Dios. Para que no digas que el hermano dijo que estoy aquí, no lo encontré. Es como un hermano me dijo, oye, me dicen que el apóstol Pablo, que Saulo de Tarso, que lo tiró del caballo. Dice, yo ya le busqué, y no he encontrado que lo haya tirado del caballo. Digo, tienes razón, no dice ahí que lo haya tirado del caballo. Pero se cree que se cabalgaban en caballos y por eso. Gloria a Dios. Pero por eso es bueno leer, hermanos. Por eso es bueno escudriñar la Escritura. Entonces, Dios le dijo, ¿qué no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro hombre en la tierra recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Ah, no, le dijo, sí, pero es que mira cómo lo tienes bien bendecido. Por eso te sirve. Por eso te es fiel, porque tú lo bendices, tú le has dado bendición, por eso te sirve. Pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Aleluya. ¿Qué dijo Dios? Dios no dijo, no, ¿por qué? Pues es buen hombre. Es un siervo mío que es temeroso. No, él dijo, ándale. O sea que esta enseñanza, de esta palabra, si a veces pasan las cosas porque pasan, es si Dios lo permite. Si Dios no lo permite, no te asustes. No nos asustemos. Porque si Dios no lo permite, no pasa. Pero también si Dios lo permite, va a pasar. Y esto fue con un propósito, hermano. Lo que este hombre vivió, lo que este hombre le tocó pasar esta prueba, fue con un propósito. Amén, hermanos. Es para que usted y yo aprendiéramos que este hombre dedicado al servicio de Dios, temeroso de él, bueno, dice sus hijos que le hacían fiesta y él hacía sacrificios y le pedía al Señor, perdónalos porque, no sé, a lo mejor hayan blasfemado, hayan pecado. Se echaron una copita y ya se salieron de ahí y algo hayan hecho. Y él oraba por ellos. Entonces miramos que Dios tenía un propósito. Y si usted mira los últimos capítulos, ¿qué pasó con la vida de este hombre? Un hijo de Dios tiene que pasar por pruebas o no tiene que pasar por pruebas, díganme. Bueno, y entonces cuando las estamos viviendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces cuando lo estamos viviendo? Si la palabra del apóstol Santiago allá en su primer capítulo dice, y sus primeros versículos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso quiere decir que un día, si no he pasado, no lo he vivido, no lo he pasado, pero un día voy a vivir por pruebas, voy a pasar por pruebas. Quizás no como Job, pero también voy a pasar por una prueba o por pruebas. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarme algo. Y Dios sabe a quién escoge para pasar por alguna prueba. Dios sabe a quién escoge.
y sabe si resistimos la prueba o no la resistimos también. Él sabe a quién va a tomar, ¿verdad? Y yo sé que el hermano o la hermana, por lo que va a pasar, va a estar fuerte para el que lo vive. Hermano o hermana, es fuerte. Pero hermano, solamente así la iglesia va a crecer. Es para la honra y gloria de Dios. Dios nos ama. Sirve para que crezcamos en lo personal y para que toda la iglesia, toda la congregación. Y eso nos sirve hasta que andemos dando testimonio. No, la hermana estaba pasando por esto, pero Dios la levantó. Oramos por el hermano, por lo que estaba pasando, y Dios lo levantó. Entonces, ¿es necesario que pasemos por pruebas o no es necesario? Y Dios, para el que no ha pasado, Dios entonces, ¿qué quiere decir? Que nos está preparando, nos está advirtiendo por medio de su palabra que un día puede ser, no sé, pero un día menos pensado, Dios nos va a permitir que pasemos por alguna prueba. Digo, y no como Job, porque no tenemos las 7,000 ovejas. No tenemos los camellos, pero sí nos va a tocar pasar por. Porque la palabra de Dios dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, para saber si de verdad, ¿está bien? Tienen que probarlo primero. Sí. Tuvo que pasar por un proceso. El cristiano también tiene que pasar por un proceso. Porque Dios quiere bendecirnos nos ha bendecido con un don. Nos ha bendecido con un ministerio. Yo siempre he dicho que en la iglesia hay ministerios, hay dones. Les decía el otro día. Amén, hermanos. En la iglesia hay dones, hay ministerios. Bueno, ¿y por qué no se miran? ¿Por qué no se están mirando esos ministerios, esos dones? ¿Qué está pasando? Es que Dios no, a veces hasta culpamos a Dios, cuando que el de la culpa soy yo. No, Dios cuando nos llamó pero con un propósito, nuestro cambio de vida, pero también Él tenía un ministerio ya para usted. Y así es de que la iglesia, ya cada quien tiene su don, su ministerio. Estaba mirando el ejemplo y recordando por lo que me ha tocado vivir y con hermanos conocer. Hermano, tiene uno que meterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos metemos a la palabra de Dios, si no buscamos trabajo en la iglesia, porque hay trabajo, es bien fácil del enemigo, el hermano o hermana que no quiera involucrarse a trabajar en la congregación, es bien fácil presa del enemigo. Le digo, y porque lo he vivido durante los años que tengo de estar en este camino, lo he vivido, he mirado lo que Satanás ha hecho con la vida de algunos. Y andan por ahí que todavía no se pueden acomodar. Todavía no se pueden acomodar. Y me quedé pensando, yo los amo en el Señor a todos los hermanos que conocí, digo, pero da tristeza que no se han podido acomodar. Y digo, ¿y si viene Cristo? Algunos se han salido de la congregación y se han ido lastimados. Hay que tener cuidado que no pase. Se han ido lastimados
Pero ya se fueron a otro lugar y allí según le quieren, y a mí me dijo, no, dijo, es que aquí no se hace nada y no. Le dije, y no se va a hacer nada mientras tú no quieras. A donde vayas. Y ya me empezó a platicar, le dije, mira, ¿sabes qué? Si yo no le he servido al Señor aquí donde estoy, iré a servirle, podré servirle en otro lado. No, si yo no he trabajado donde estoy, menos voy a trabajar. Dios prepara su iglesia. Y Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Hermanos, yo les he testificado, hermanos, tiene poco tiempo, no tiene muchos años, de que yo entendí el verdadero llamamiento que Dios me hizo. Desperdicé mucho tiempo. Pasaron años que yo desperdicié. Pero gracias a Dios, eso quedó atrás ya. Gracias a Dios que ahora estamos aquí para darle la honra y gloria al Señor. Gracias a Dios que a tiempo pude reflexionar y dije, Señor, ya no quiero desperdiciar más tiempo. Aquí estoy. Dios es bueno, hermanos. Y como siempre les he dicho, Dios nos está hablando. Yo no sé, pero de esta palabra que acabamos de leer, sigamos leyendo. Que Dios siga hablando a nuestras vidas. Nosotros vamos a entender la bendita palabra de Dios siempre y cuando dediquemos tiempo. Por algo dijo el Señor, por nada estéis afanosos. Porque Él sabía lo que iba a estar pasando en nuestros tiempos. Él sabía lo que estaba pasando cuando Él habló estas palabras, pero también sabía lo que iba a estar pasando hoy en nuestros tiempos, en nuestros días. Por nada estéis afanosos. Dice la Biblia que cada día trae su propio afán. Confiemos en el Señor. Que nuestra fe no mengue. Que nuestra fe cada día dice la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios sabe cómo está cada uno de nosotros en nuestra vida. Como yo les acabo de decir, yo desperdicié mucho tiempo. Pero gracias a Dios, y todavía, por si fuera poco, cuando llegué a este país, agarré un trabajo donde me dieron muchas horas, no pues más. Eso en lugar de que me ayudara. Y fue cuando dije, no, estoy desperdiciando mucho, Hermanos, empecé a dejar de llegar a la congregación. Y como les digo,
cada uno nos toca vivir ciertas experiencias. Pero gracias a Dios, que Dios me ayudó. Abrí los ojos y dije, ya no más. Necesito congregarme. Necesito alimentarme. Necesito oír palabra de Dios. Necesito ir donde se predique la palabra de Dios, que yo necesito de Dios. Porque, hermanos, si deja uno de congregarse, o si nomás llegamos por nada más como por un cumplido, hermano, ya, aunque se lea la palabra, ya no vamos a entender. Le digo porque a mí me tocó vivirlo. Y he estado platicando también con personas y me dicen, es que leo y leo la Biblia. Dice, pero ya no la entiendo, dice. Le dije, lo bueno que estás reconociendo. Una persona, unos días que íbamos de aquí de regreso, ahí estuvimos platicando con esta persona, se quebrantó allí y le dije, busca a Dios. Dios todavía te está esperando, Dios no te ha desechado. Y a veces el enemigo nos hace creer a veces. A veces el enemigo quiere meter esa cizaña, creyendo que ya Dios no nos oye, creyendo que ya Dios se olvidó de nosotros. No, hermanos, el enemigo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que es padre de qué? Es padre de la mentira. Miremos desde allá cuando Él se rebeló ante el Señor. Y cuando fue desechado aquí, a la tierra, ¿cómo engañó a esta pareja? Hasta el día de hoy, él sigue usando sus artimañas, sigue usando la mentira para desviar al Hijo de Dios, que no se preocupa por prepararse más para servirle al Señor. Hay personas que dicen, no, pues es que yo leo, pero no se me queda. Bueno, pues es que cada cuando está leyendo la Biblia. A lo mejor no se le queda porque la lee cada, ¿qué? Por eso no aprendemos. Y bueno, ojalá, y a veces ya cuando algunos ya ni hasta la Biblia se les olvida. Aleluya. No, hermanos, dijo un maestro, esto no es bíblico, dijo, la madre de la retención es la repetición. Pero el Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Usted búsquele. Es bueno si usted se pone a leer. Si le gusta leer, que lea horas. Que lea la Biblia corto tiempo, está bien. Pero está mejor si lee un capítulo y de ese capítulo que usted se grabe un versículo. ¿Sí? Para que no el enemigo quiera engañarlo. El apóstol Pablo le escribía allí a los hermanos, a las iglesias, a Timoteo, acerca de que se cuidaran, que se guardaran por las falsas doctrinas. Él le preocupó mucho a la iglesia que se guardara de lo que habían sido enseñados. Hermanos, y hoy en día esa palabra tiene que estar todavía, tenemos que guardarnos porque todo lo que estamos viviendo, a veces me doy cuenta que la gente le está poniendo más atención a las redes sociales de todo lo que se sube allí, todo lo que se dice, que a la bendita palabra de Dios. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Este hombre, Job, Dios estuvo con él. Y si estuvo con él, va a estar con usted. Dios estuvo con aquellos hermanos que estaban encarcelados, ¿verdad? Habían sido azotados y encarcelados. Y dice la palabra, es que ellos empezaron a alabar al Señor. Era la medianoche y empezaron a alabar al Señor.
¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios dice que se conmovió el edificio y las cadenas. Aleluya. Hay que orar para que esas cadenas. Por ahí hay unas cadenas que todavía algunos están con muchos grilletes allí que todavía no. Hermanos, tenemos un Dios de poder. Ese Dios que sacó a Pedro ahí cuando estaba bien dormidito. Miren, Pedro no estaba preocupado, hermanos. Cuando le llegó el ángel y le picó el costado, levántate. Él no quería creerlo. Todavía dice, parecía que estaba viviendo nomás un sueño. Hermanos, Dios lo sacó de la cárcel porque le iban a dar muerte, hermanos. Es lo que les digo, cuando Dios permite las cosas, pasan. Sí permitió que pasaran, que estuvieran allí encarcelados, ¿verdad? Pero Dios los sacó. Yo no sé por qué estés pasando tú, ¿verdad? Pero Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere mostrarte su verdadero amor. ¿Qué no predicamos que Dios es amor? Predicamos porque Dios es amor, así dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el que vive en amor, vive en Dios. Aleluya. Dios se quiere manifestar en su iglesia. Dije, Dios quiere manifestarse en su iglesia. ¿Cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo se va a manifestar Dios? ¿O por qué no se ha manifestado Dios? Dios quiere, pero ¿por qué no se ha manifestado Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo falta? ¿Qué se necesita para que Dios... ¿Sí? ¿Dios no puede? No, claro que Dios puede. Para Dios nada hay imposible. Lo imposible lo hago yo. Yo soy el que hago las cosas imposibles. Pero mi Dios no. Dios quiere manifestarse en su iglesia. Una vez más le digo, Dios quiere. ¿Y quién es la iglesia? Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tenemos que dejar que Dios se mueva en nuestras vidas. Que Dios se mueva en nuestros corazones. Que nos sintamos con la libertad de alabar a Dios, mis hermanos. A veces creemos que alabar a Dios es nada más cantarle. No, hermanos, alabar a Dios es cuando usted diga, Señor, gracias por lo que me has dado, Señor. Aún las preocupaciones que tengamos. Gracias, Señor. Dios quiere hacer algo en su iglesia. Dios quiere hacer algo en su iglesia. Pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué dice Santiago? Les iba a recitar el texto, pero se me olvidó. No se los voy a recitar completo, pero alguien se lo va a saber. A mí se me olvidó ahorita. Pero dice, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Bueno, pero pues si yo llego, estoy llegando a la iglesia, estoy ahí congregando. Bueno, como le digo, es triste porque le digo, no es porque yo esté hablando de estos hermanos, sino es triste que no pueden encontrar su lugar, no se pueden acomodar. Ya no miro que se gocen como ellos se gozaban, la libertad que tenían para alabar a Dios. Ya no los miro así, ya cualquier cosa les está molestando. ¿Y eso por qué acontece? ¿Por qué? Porque ya pusieron su vista, ya no está en Dios. Quitaron la vista de Cristo.
Hermano, si yo no hubiese hecho caso al consejo que me dio el hermano cuando el que me invitó, el que empezó a evangelizarme, me dijo, hermano, tú no se te vaya a ocurrir poner la vista en el hombre, dice, porque el día que tú pongas tu vista en el hombre, te vas a ir para abajo. No pasó mucho tiempo y hubo un problema con un hermano regañándome. Yo estaba nuevecito, hermano. Y dije, ¿estos son los hermanos los que regañan? Dije, yo me voy y ya no vuelvo a regresar nunca. Así luego en mi mente pasó. Ya no vuelvo a regresar nunca. Pero no tardó mucho tiempo cuando me vino a mi mente. Dije, es que yo no vengo a mirar a los hermanos. Yo vengo a buscar a Cristo. Voy a buscar mi salvación. Voy a buscar el perdón de mis pecados. Y me siguieron regañando, pero ya no me hizo nada, hermanos. Esa primera vez sí me dolió, hermanos, porque algunos hermanos les digo, ahora me conocen, pero no conocen quién era yo tiempo atrás. Le dije, pero eso ya quedó sepultado. Dios perdonó mis pecados y dice que allí quedó sepultado el viejo hombre. Pero en algunos todavía quieren renacer. Allí en la casa donde vivo tiraron un árbol grandotote. Pero como todavía está la raíz ahí, hermano, ya venían los retoños ya otra vez grandes. Y me vino a la mente, así está el hombre pecador todavía. El hombre pecador, mientras no se ha entregado a Cristo, vuelve a renacer allí. Lo que es. Enojón, corajudo, envidioso y peleonero. Allí vuelve a renacer allí. Hermano, y no, Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Para eso son las pruebas, hermano. Yo lo tomo así como cuando el podador le quita al árbol, le quita una rama allí que no está bien. Así nuestro Señor también viene y nos poda. Los árboles, para que den bien buenos frutos, hermanos, los sprayan para que se les mueran las plagas. Necesitamos buscar la unción del Espíritu Santo para que se nos retiren toda cosa mala, toda cosa que nos está estorbando. Así como los árboles que los sprayan para que den buen fruto. Pero necesitamos permitirle a Dios que Dios obre. Porque Dios quiere un corazón voluntario. Dice ahí en el libro de Isaías, el Salmo 51, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es en lo que la iglesia a veces necesitamos. La Biblia nos habla allí de cuando el pueblo que se humillara. Dice que si mi pueblo se humillara y orare, ¿qué iba a pasar? Dios iba a perdonar. Necesitamos buscar el perdón de Dios. Gloria a Dios. Así es de que si no has pasado todavía por alguna prueba, y si te toca pasar algún día por una prueba, porque Dios tiene un propósito por medio de esa prueba, Dios quiere trabajar en tu vida. Necesitamos nuestra fe, dice la Biblia, que tiene que ser probada. ¿Y cómo va a ser probada? Ahí es cuando nosotros aprendemos verdaderamente a amar a Dios. Cuando dice, Señor me levantó, no me dejó tirado. Me ayudó en mi necesidad. Yo sentía que no podía, pero vino Cristo y me ayudó. Dios es bueno.
Nos ama el Señor. Porque somos sus hijos. No éramos sus hijos. No éramos pueblo. Pero ahora somos pueblo. Él nos compró. Y para el que todavía no sabe que nos compró, vaya allí al libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 6. No ahorita, después. Y el libro de Efesios dice que porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Pero no para allí, dice, ¿para qué? Dice, para buenas obras. Para eso el Señor nos tiene aquí. Porque un día te va a ocupar allá. A lo mejor ya tiene tiempo que quiere usarte allá. Por aquí venimos a alimentarnos, hermano. Aquí venimos a agarrar palabra de Dios. Pero saliendo de aquí, ocupamos, hermano. Se ocupa la palabra de Dios. Ya leímos, ya tenemos aquí. Que Dios siga trabajando aquí. Que no nomás se quede aquí. Sí. Gloria sea al Señor. Adelante, mis hermanos. Los amo en el Señor. Y hay que seguir, dijo el apóstol Pablo, seguir peleando la buena batalla. Dios me los bendiga, mis hermanos. Puestos de pie. Y este lugar, bajo la dirección del Espíritu Santo, lo dejo mi pastor. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Él decía y narraba un texto que está en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 8. Y ciertamente lo que dice la Escritura es algo que concierne a usted y a mí. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero sabe que la otra parte del texto es un poco fuerte para nosotros, amén. Porque se refiere precisamente, dice, pecadores, limpiar las manos. Y vosotros los de doblado ánimo, dice, purificar vuestros corazones. Dice, usted y yo realmente tenemos un reto con nosotros mismos, amén. Acercarnos a Dios es fácil para aquel que lo anhela. Es difícil para aquel que definitivo no quiere acercarse a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios abrió ya el acceso por un camino que anteriormente no teníamos acceso. Es una vía directa a Dios. Amén. Camino nuevo que Él abrió a través del velo de su carne. Usted tiene acceso hasta llegar a su presencia. Amén. Hasta el lugar santísimo. Amén. Y este día vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Realmente Dios quiere que usted y yo corrijamos varias cosas de nuestra vida. Ciertamente lo que Dios habla ahí antes de lo que está hablando nuestro hermano es una enseñanza. Dice que se amista con el mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que usted y yo tenemos que mirar que realmente Dios, aún siendo enemigos, nos ama. Quiere que usted y yo corrijamos nuestra manera de vivir. Amén. En esa condición nos sigue amando, aún como enemigos. Amén. Dice el libro de Romanos, dice que aún nosotros siendo enemigos de Dios, Él nos amó. Así es que mire, si nos amó tanto aún en condición de enemigos, cuánto más si nos acercamos a Él. Amén. Vamos a invitarles que hagamos una oración juntos, despedimos esta programación. Dios bendiga a los que están a través de estos medios con nosotros y que Dios nos siga permitiendo llegar hasta sus hogares. Le doy gracias a Dios por los que están aquí. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita continuar en este camino. Hay una meta a alcanzar, es vida eterna. Dios ya dejó todo establecido para que usted y yo lleguemos como vencedores. Amén. Así lo estableció Dios. Dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Pero fíjese lo que dice, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, hermano. Ok. Orar. Amén. Norma, hasta México esta oración. Vamos a pedirle que el Señor la bendiga y escuche su necesidad y el clamor de su pueblo, que nos permita
interceder por su necesidad. Amén. Norma Quintero, que el Señor tome esa necesidad, y toda la iglesia vamos a orar aquí por ella. De igual manera oremos por Génesis, por nuestra hermana Angélica que anda en Miami, hermano Williams. Que Dios los bendiga y los cuide allá. Yo sé que tal vez ellos van a mirar esto o lo están mirando tal vez, pero vamos a pedirle al Señor que nos permita siempre estar intercediendo por alguien. Amén. Así es que vamos a orar por Norma, nuestra hermana Norma, futura hermana Norma Quintero. Ojalá y también por su niña. Yo no sé cómo está, cómo sigue. ¿Está bien? Gracias a Dios también por eso. Mire, esa oración que ustedes hicieron por esta niña, mire, gracias a Dios que Dios permitió, puso los medios y está bien. Amén. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar todos juntos. Dale gracias a Dios porque recibió algo de Dios. Amén. Dios quiere hacer algo y la necesidad va a llegar. Así es que, ¿qué va a hacer usted en la necesidad? Buen mensaje de nuestro hermano. ¿Qué va a hacer usted en la necesidad? ¿Va a permanecer fiel o va a usted hacer lo que la esposa de Job, los amigos de Job? Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos permita interceder por estas necesidades. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, porque tú, Padre amoroso, nos permites, Señor Jesús, acudir a ti en medio de la necesidad, Señor, y nos has abierto ese acceso, Padre bendito, a llegar hasta tu presencia, Señor, con la súplica, Padre amado, con el ruego, Señor Jesús, Padre amado, con las necesidades, poderoso Dios. Bendice, Señor, nuestra hermana Norma, cuida de ella ahí donde se encuentra, Señor, tú, Señor, Padre amado, trata con su necesidad, Señor Jesús, su cuerpo físico necesita, Padre amado, de tu presencia, de tu gracia derramada a su favor, y suplicamos, Señor, que tú seas el que tomes el control de su vida, el control de su necesidad, Padre amado. De igual manera nuestra hermana Génesis allá en Kansas, Señor, Padre amado, pedimos que tú sigas proveyendo esas fuerzas, esa fortaleza, y permítenos mirar ese milagro, Señor. Yo sé, Señor, que tu nombre va a ser glorificado cuando tú, Señor, permitas que ella sea liberada totalmente de todo eso, Señor. Ese cáncer lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, también nuestra hermana Nancy, cuida de ella, poderoso Dios. Y Padre amado, pedimos por nuestra familia, Señor, familia Alcázar. Pedimos, Padre amoroso, que tú cubras, Señor, sus vidas, y de igual manera por cada uno de nuestros hermanos, sus familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y cada uno de los que están detrás de esta pantalla, Señor, tú bendices su vida, cuida, Señor, de ellos, y toma, Señor, sus necesidades en tus manos, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Señor Jesús. Despedimos esta programación, pero usted y yo